10 años sin pagar nada. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente en Futurar, pensar y hacer, que se emite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, personal del Paraguay, cable operadores de todo el país, revistachacra.com.ar y agritotal.com. Y nuevamente, como siempre venimos planteando los sábados con Karina Rodríguez en el Magazine 360, qué semana o qué semanita. Y lamentablemente en la Argentina las semanas son cada vez más difíciles y hasta llegar al 26 de octubre creo que todavía vamos a tener varias situaciones que es muy difícil de entender qué es lo que está pasando. No solamente en el terreno de los mercados, donde el dólar sigue siendo protagonista absoluto a pesar de las ayudas que vinieron en los últimos 6 meses, primero del Fondo Monetario, después del gobierno de los Estados Unidos a través del secretario del Tesoro, ahora una próxima reunión el 14 de octubre. Indudablemente hay una ruptura de muchísimos sectores de la sociedad y una ruptura de confianza grande. ¿Por qué? Porque no se termina de entender hacia dónde vamos. Me parece que en eso el gobierno nacional y fundamentalmente el presidente de la República perdió el don de explicación. Como decía un expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, gobernar es explicar. Y me parece que el gobierno no está explicando bien hacia dónde vamos. A eso hay que agregarle en un año electoral la irrupción muy fuerte de un candidato muy importante de la Libertad Avanza, que es el diputado José Luis Esper, primer candidato a diputado por la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que está siendo, digamos, cuestionado por una relación con un narco en una de las campañas presidenciales que él fue candidato allá por el año 2019, en el cual no termina de explicar si realmente cobró o no cobró, según dicen, $200.000. Es una sola pregunta que tiene que contestar y aclarar el diputado Esper. ¿Recibió esos $200.000? ¿Sí o no? Con eso creo que podría apaciguar, despejar dudas y obviamente la oposición, en este caso un candidato por el Frente Patria, que es Juan Grabois, lo está utilizando fuertemente. En la medida que el silencio sea atroz, como el del diputado Esper, obviamente la oposición va a jugar muy fuerte porque las elecciones hoy son el 26 de octubre. De esto vamos a estar hablando hoy en el programa. Nos va a visitar un dirigente del conurbano bonaerense de filiación peronista de la ciudad de Tigre, un hombre joven, un hombre con proyección, un hombre con ganas de tener una participación activa en la política, y a nosotros acá en Futurar siempre nos gusta poner nuevas caras, nuevas ideas, nuevos dirigentes. Así que hoy vamos a estar hablando con Javier Forlenza, de él se trata, que va a ser el invitado de hoy. Y bueno, ya se me hizo largo esta presentación. Hacemos una breve barrida y ya estamos con la nota editorial. Nuevamente tenemos al gobierno nacional detrás de los acontecimientos. Un gobierno nacional
que le sigue costando manejar la agenda pública. Un gobierno nacional que en los últimos 6 meses, como dijimos en la presentación, necesitó de ayuda externa muy fuerte, primero el Fondo Monetario, ahora el gobierno de los Estados Unidos a través de su presidente y de su secretario del Tesoro, y así todo no puede exterminar la incertidumbre que día a día le sigue marcando el dólar. El dólar empieza a ser un actor protagónico en este proceso electoral. Y el gobierno está, a pesar de avances muy concretos, no está dominando la situación. Y cuando eso pasa, normalmente los gobiernos se debilitan. Y en este caso, se le agrega, y por eso el título, amateurismo o profesionalismo, de muchísima falta de gestión, de muchísima falta de expertise que se está viendo claramente en lo que está viviendo hoy el gobierno nacional de cara al 26 de octubre. Una elección muy importante, ya que obviamente el gobierno va a engrosar mayor cantidad de diputados y de senadores. Son los que menos se exponen, se renueva las cámaras desde la diputados desde la elección del 2021, en el cual el presidente del Partido de la Libertad Avanza prácticamente no existía. Fue el año que entraron tanto Javier Milei como la actual vicepresidenta de la República como diputados nacionales. Pero indudablemente está en una situación de extrema debilidad el gobierno políticamente hablando. Quedó muy sobre superficie el armado electoral de la Libertad Avanza. La estrategia elaborada por Karina Milei y por los primos Menem indudablemente fue un gran fracaso. Quedó enfrentado hoy el gobierno con toda la dirigencia política argentina. Quedó cuestionado por distintos sectores industriales y sectores del campo. Está, digamos, en un momento en el cual, a su vez, tiene que estar dando explicaciones porque el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del oficialismo nacional, el diputado Esper, presuntamente está implicado en una relación económica con un narcotraficante. Y en el cual el diputado Esper no está dando las explicaciones de cara a la sociedad. O sea que indudablemente tenemos un gobierno que está hoy a la defensiva. Y que el principal candidato para estas elecciones es el presidente de la República, que no es candidato. Está en la orfandad dirigencial que tiene el gobierno nacional, que hoy el presidente es el que tiene que tomar el lugar de defender y explicar en todo el país. Por eso lo están viendo al presidente y lo van a seguir viendo de acá hasta el 26 de octubre, es decir, hasta que se cierre la campaña, el día 23, 24 de octubre, antes que empiece la veda electoral, caminando y transitando por distintos lugares de nuestro país. Él sin ser candidato para posicionar dirigentes que no son conocidos y aquellos, como el caso Esper, conocidos en graves problemas porque no puede explicar algo que ya está funcionando en la justicia de los Estados Unidos, donde se presume que el señor Esper en alguna de sus campañas como candidato a presidente en el año 2019 habría recibido un importe de $200.000. Digo, todo esto lo está llevando a un gobierno donde tiene un desafío central: explicarle a la sociedad hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque hoy el problema grave que está teniendo, al margen de lo macroeconómico y de lo que está sucediendo día a día en los mercados,
es que muchísimos sectores de la sociedad argentina, millones de argentinos, están con poco dinero en el bolsillo. Les está costando llegar a fin de mes. Y el tema central es que no están viendo futuro. Las expectativas se cayeron todas. Todos los índices, que era el gran sostén que venía teniendo el gobierno nacional, hacia dónde, cómo ve la Argentina a 6 meses, a 1 año, eran todas positivas, hoy empezaron a derrumbarse. Ese es el verdadero desafío que hoy tiene el gobierno y que tiene Javier Milei. Explicar y que se haga entender y que la gente pueda nuevamente recrear confianza. Mientras tanto, por otro lado, con muchísimo profesionalismo, un peronismo muy golpeado, un peronismo que lo resucitó el resultado electoral del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires con una diferencia de casi 14 puntos frente a la Libertad Avanza, lo puso nuevamente en un escenario de muchísima vigorosidad política. Esto me parece que hay que mirarlo, y acá hablo del profesionalismo, que a pesar de las grandes diferencias, fue el único partido que logró mantener un bloque tanto en senadores como diputados unidos, con todas las diferencias. El bloque de diputados que se habló durante todo el 2024 y parte del 2025 que se partía, no se partió. Hubo nada más que 2 escisiones. 3 diputados por Tucumán, que hoy está muy cerca nuevamente, porque hoy el gobernador de Tucumán está muy opositor al gobierno de Javier Milei, y un diputado por la provincia de Santa Fe, que armó un bloque unipersonal. Después pudieron administrar las diferencias. Y esto le da una solidez legislativa que la estamos viendo en los últimos 60 días, donde semana a semana se están viendo derrotas legislativas muy fuertes del gobierno nacional. Y a su vez empieza a avanzar el peronismo y plantea, fundamentalmente como estrategia Cristina Kirchner, taponarlo a Axel Kicillof después del triunfo arrollador del 7 de septiembre, y aparece un movimiento dentro del peronismo que se llama Primero la Patria. Fundamentalmente con muchos dirigentes del interior. O sea, mostrando que el peronismo no es la provincia de Buenos Aires solo. El peronismo también es un movimiento de identidad nacional que abarca toda la geografía de nuestro país. Y es también una respuesta a un grupo de gobernadores ex Juntos por el Cambio, más Córdoba, donde habían planteado un escenario de provincias unidas, como que estaban representando el verdadero federalismo, y que la política no es solamente el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. El peronismo también empieza a dar una respuesta, que hay una identidad nacional. El peronismo tiene identidad nacional. Todo esto lo estamos viendo en este proceso electoral. Faltan muy pocos días, faltan 2 o 3 semanas para que los argentinos votemos. Pero digo, en este momento tenemos un presidente candidato sin ser candidato que todavía no puede terminar de explicar hacia dónde vamos. Este me parece que es el desafío que tiene el presidente en estos 15, 20 días que faltan. Hoy es 2 de octubre, es decir, que faltan 24 días, 3 semanas, para que los argentinos concurramos a las urnas en una elección de muchísima importancia
para el gobierno nacional, porque marca el destino de los próximos 2 años. Este me parece que es el eje central de la problemática que hoy está teniendo el gobierno de Javier Milei. Bueno, ya está en nuestros estudios el invitado de hoy, Javier Forlenza, dirigente político del Partido Justicialista del Distrito Tigre. Y en la voz de Rolando Vera lo presentamos en sociedad. Javier Forlenza es en la actualidad dirigente peronista de Tigre. Además, es licenciado, profesor universitario con un posgrado en Relaciones del Trabajo en Flaxo, concejal mandato cumplido de Tigre, ex director nacional de ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones. Breve pausa y ya estamos en el mano a mano con Javier Forlenza. Bueno, ya está en nuestros estudios, como lo presenté hoy, en dirigente joven del peronismo, de la ciudad de Tigre. Nos gusta acá en Futurar tener nuevas caras, nuevas ideas. Javier Forlenza, muchas gracias por estar en Futurar esta noche. No, gracias a ustedes por la invitación, Carlos. Siempre es un gusto estar acá. Javier, un poco la idea es, para empezar, ¿cómo estás viendo el momento en un escenario electoral y con todas las connotaciones que tiene un proceso electoral? Yo creo que lo primero que hay que tener en claro es cuidar la institucionalidad de la Argentina. Digamos, estamos en un momento muy sensible porque gravita la economía argentina en el proceso electoral, no es que está ajena. Hoy, como hablábamos antes del programa, no hay un peso en la calle. Digamos, es un gobierno que no genera dólares, que los quema. Entonces, en definitiva, cuando eso se empieza a sentir en la economía real, obviamente que el proceso electoral se desdibuja. La gente no está pensando en la elección, está pensando cómo llena la heladera. Esta es la realidad. Entonces me parece que ahí hay que tener una responsabilidad institucional y también generar un proyecto político de país, ¿no? Porque me parece que estamos agotando la instancia todo en candidaturas, en nombre y demás. No le están contando a la Argentina qué es lo que proponemos para salir de esto, pero no a corto plazo, sino a largo plazo, porque hay generaciones que no están esperando que le demos una respuesta, ¿no? Sí, yo creo que eso se ve y se ve mucho. A mí me parece que de alguna manera Milei se lo votó con esa esperanza, ¿no? De ser un paso superior a lo que él sintetizó muy bien y creo con mucho éxito, la casta. Pero lo que empieza a quedar de manera, te diría, cada vez más clara y con mucha preocupación es la improvisación, digamos. Yo lo que estoy viendo que hay es el aquí ahora nada más y con mucha improvisación y sin cuadros dirigenciales. Totalmente. Primero que no es un gobierno que mira el federalismo, lo cual en una Argentina tan heterogénea, tan grande, digamos, si vos no tenés una mirada federal, es imposible gestionar el gobierno y generar políticas que realmente lleguen a los distintos sectores. No sé, hay que salir del ambacentrismo que tenemos, digamos, porque eso le está haciendo un daño a la política, a la sociedad argentina muy grande. Las cosas hay que mirarlas desde todo el contexto nacional, con una mirada federal, amplia, que realmente se pueda interpretar lo que sucede en los distintos territorios. Digamos, estamos frente a un gobierno que pareciera, si se comprueba, obviamente, un gobierno de las 3 Cs, digo yo, ¿no? La estafa piramidal, la estafa a la ruralidad
lo que sucedió con el campo la semana pasada, y la estafa a la confianza. Digamos, porque la gente empieza a sentir que votó un cambio para que la política no se siga empoderando en función de los dirigentes y vuelva ese poder popular a la gente, y no lo vea eso hoy. Digamos, esto que vos planteabas de la casta, y el ajuste no fue a la casta, fue a las universidades, a la salud, a la discapacidad, al salario de los argentinos. Pensemos que hoy tenemos 140.000 puestos de trabajo menos en el sector privado, menos 15.000 puestos de trabajo menos en casas particulares, menos 400.000 monotributos sociales. Quiere decir que la economía social y solidaria se cayó a pedazos. Y un dato alarmante, que hay más de 112.000 nuevos inscriptos en el sector autónomo monotributista. Que eso se traduce en precarización y flexibilización laboral, que es algo que hay que discutirlo. Hoy tenés un gobierno que acumuló reserva. Miramos hoy las reservas de septiembre, 41.000 millones de dólares, pero esas reservas son vidriosas, porque esas reservas responden a la liquidación del sector del agro hace unos días, al blanqueo y a lo que Estados Unidos le dio, digamos, para... Usted no le dio nada, le va a dar. Entonces, bueno, pero digamos, está contemplado ahí. Sí, Ahora, sí. cuando vos empezás a restar esos tres ítems, ¿qué te queda? Por eso insisto, no es un gobierno que se apalanque en la generación de dólares. Y eso es con una industria potente, con generación de empleo de calidad, digamos, y acá también soy crítico de la política que nosotros tuvimos en el gobierno, ¿no? Digamos, teníamos trabajadores con, que no llegaban a fin de mes también. Entonces, digo, me parece que hay que pensar una Argentina con políticas de Estado, digamos, cosas que realmente se puedan sostener a largo tiempo, digamos, la universidad, la ciencia, la tecnología, el empleo de calidad, la industrialización, la tecnología, una tecnología que nos está pasando por arriba con la IA, con los procesos de digitalización y automatización y demás. Bueno, todo eso... En eso corremos en desventaja, ¿eh? Corremos en desventaja si no se planifica, si no es una gran herramienta para poder generar empleo genuino y de calidad con reglas claras. La tecnología es una gran herramienta, bien utilizada. Hay mucho desarrollo individual y todavía no pudimos encontrar políticas claras de mediano y largo plazo con este tema. Lo que pasa es que eso lleva inclusive a la individualización de la relación laboral. Y digamos, no olvidemos esto que el Papa Francisco siempre decía en cada una de sus exposiciones. El trabajo es un trabajo, el trabajo como dinámica social es colectivo. Y la tecnología, si el Estado se corre del escenario de decir voy a generar las condiciones para que esa tecnología sea en progreso de la sociedad, individualiza la relación, cada vez tenemos más debilidad para discutir ciertas cuestiones con, digamos, industrias que no sabemos quién las maneja, porque, digamos, no sabemos quién está atrás de todo eso. No se sabe. Digamos, se saben nombres puntuales en el mundo y demás, pero no sabemos a qué responde y cómo responde. Entonces, digo, en definitiva, me parece que lo que venimos teniendo es un grado de improvisación muy grande en la Argentina y que está haciendo, como decía recién, una pérdida de confianza sistemática. Entonces, o nos ponemos, como quien dice, la 10 de la Argentina y gestionamos políticas de Estado, o vamos a tener una Argentina que cada 4 años parece que todo vuelve a empezar. Digamos, y el reset cansa. Miremos los datos de la salud mental de los argentinos hoy, del tema de que nadie habla, pero digamos, el estrés que provoca una Argentina en la cual pagar los servicios es estresante porque todo aumenta, los salarios están paralizados, hay una baja inflación, pero los comercios no venden. Entonces digo, no hay activación del consumo, entonces todo eso genera un estrés, digamos, que se traslada a la tasa de suicidio que está superando los accidentes de tránsito.
Y fundamentalmente en gente joven. Exactamente. Entonces digo, ¿vamos a empezar a atender estas cuestiones o vamos a seguir discutiendo quiénes son los candidatos? Porque al candidato, en definitiva, toda esta realidad se lo come si no hay un proyecto político de país que responda a una mirada internacional también. Yo no sé si vos tuviste la oportunidad de ver la ley de presupuesto nacional, y cuando vos mirás lo que proyecta el Fondo Monetario Internacional del crecimiento del PBI, tenés un crecimiento del PBI mundial que se proyecta a 3,1, Estados Unidos 2,0, Brasil por encima de Estados Unidos con 2,1, China 4,2, Argentina 5 puntos. Esa proyección en la Argentina en particular, porque el resto de los países que estamos hablando están logrando una estabilidad macroeconómica, están logrando generar empleo. Sí. La Argentina proyecta un PBI a 5% con una deuda que no sé cómo la vamos a pagar, de dónde van a salir los dólares si no se genera, porque, digamos, hoy la capacidad instalada de las industrias no supera el 55%. ¿Cómo seguimos? Sí. Digamos, estas son las cuestiones que me parece que, por lo menos de quien te habla, son las preocupaciones que tengo, porque eso se traslada a la economía real. Cuando vos vas a la casa de los vecinos de Tigre, digamos, la preocupación está puesta en cómo todos los días genero algo que me permita, vuelvo a repetir, llevar los alimentos a la mesa familiar. No hay otra preocupación y la política le sigue hablando en modo electoral. Sí, coincido, la lectura coincido, porque aparte lo que uno ve es que las oposiciones tampoco tienen un planteo claro para empezar a encarar. Pero la pregunta sería la siguiente: sos de camada joven, sos sub 40, hace muchos años que estás en política. ¿Se está dando alguna situación de corte, digamos, generacional con otros dirigentes que vienen de otros espacios, del radicalismo, del socialismo, no sé, de la democracia cristiana, donde como quieras llamarlo? Le digo, ¿hay diálogo, hay posibilidades de armar mesas para empezar a imaginar otra propuestas, no solamente políticas, sino también económicas? Lo que estás planteando es la vida. Ayer lo hablaba en una mesa. ¿Cómo podemos pensar una Argentina distinta si no nos animamos a dialogar entre diferentes? Para mí eso es lo cotidiano. Carlos, nos conocemos y demás. Para mí hablar con compañeros de distintos sectores es sano porque te interpela y te permite un intercambio de miradas, de proyectarse. Esa mesa está. Le quiero dar la tranquilidad a los argentinos de que está. Y que nuestra generación va a hacer todo lo que tenga que hacer para poder dar una pelea para construir un proyecto político de país, no para construir nombres de iluminados que vienen a plantear recetas mágicas que después en la economía real no se ve. Entonces digo, hay que pensar un proyecto, discutamos reforma educativa. Tenemos una educación del siglo XX con niños jóvenes que necesitan otra matriz para el desarrollo del conocimiento. Con datos alarmantes, Javier. Totalmente. Estaba viendo el otro día, la semana pasada creo que fue, el Observatorio de Educación, de cada 100 jóvenes que empiezan, 10 solo terminan en tiempo completo primario y secundario. Porque hay que recuperar el sueño de para qué uno estudia. Si vos no te podés proyectar, parece que estudiar es como que, bueno, ¿para qué lo voy a hacer si no sé cuál es el destino? Bueno, hay que alentar a las juventudes a que vuelvan a tomar el camino de la educación como un camino de movilidad social. Y eso se hace con políticas claras que te hablen a vos en este momento, no en el siglo pasado que vos no lo pudiste ver. La reforma laboral hay que discutirla, una reforma laboral que priorice garantizar los derechos del conjunto de los trabajadores, y eso se hace Estado, sindicatos y empresarios. No es una mesa de uno o dos o de uno, es una mesa de tres. Sí. Un acuerdo tripartito de diálogo social para la economía nacional.
Y eso nosotros lo tenemos como un norte y como una propuesta. Hay que discutir el mercado de trabajo, sí. ¿En qué condiciones? Con un factor que es transversal, la tecnología. Hay que discutir una matriz productiva. Hay que discutir una matriz impositiva en la Argentina. Digamos, esos son los temas que nos tienen que preocupar a los que tenemos vocación política en este momento, porque si no, es hermoso el discurso, es hermoso lo que se puede llegar a plantear, pero la realidad es que después no se puede trasladar a la vida de los argentinos eso. Entonces me parece que hay que hacer un esfuerzo, salir de la grieta nos está haciendo muy mal en la Argentina. Digamos, yo creo que viene un tiempo de mucha moderación. Porque vos no podés gobernar como gobierna este presidente, digamos, peleándote con todos. Eso no construye democracia. Digamos, lo he dicho en muchas mesas. Hoy la preocupación de los que hacemos política no debe ser la elección, debe ser la democracia. Porque si miramos que en la principal provincia de la Argentina, que es Buenos Aires, por su capacidad digamos, no solamente de aporte al PBI, que tiene el 38%, sino también toda la densidad poblacional que tiene, vos mirás la baja participación, 40% de la gente que no fue a votar. Entonces me parece a mí que eso es una alerta muy fuerte para decir, ¿podemos construir una Argentina distinta si no priorizamos lo que permite que ese diálogo sea sano, que es el sistema democrático? Me parece que ahí es donde hay que poner un fuerte anclaje, una discusión profunda y que sea una democracia con políticas de Estado. Si no, estamos vaciando la política de contenido. Javi, hacemos una breve pausa y seguimos charlando con Javier Forlenza. Javi, me quedé pensando que es verdad que es muy difícil profundizar democracia sin diálogo. Ahora, yo te diría que lamentablemente desde hace casi 20 años la política argentina está sin diálogo. Hay excepciones, pero me parece que este eje amigo-enemigo, en el cual el 2008 fue un golpe central a esta política, se fue como vamos por todo en el 2011, o principio del Día de la Bandera en Rosario en el 2012, y así seguimos. Y me parece, por eso yo te pregunté el hecho de la posibilidad de encuentros con otros dirigentes sub 40, sub 50, que hay muchísimos. Totalmente. Pero que yo lo que vengo viendo, al menos en mi actividad profesional, que es lo difícil que es coincidir en una mesa dejando de lado las aspiraciones y pensar un poco más. Esto me parece que es un tema que está faltando en la Argentina. ¿Por qué? Porque los partidos políticos desaparecieron. Coincido. Ahora, ahí me permito hacerte un corte. Sí. Vos dijiste 20 años que no veo diálogo en la Argentina, pero si los actores que son los mismos. Hace 20 años que vemos los mismos actores. ¿Cómo vamos a construir el diálogo si dialogan, entre comillas, dialogan los mismos? Digamos, me parece que la Argentina necesita una renovación de cuadros dirigenciales que tengan la apertura suficiente y la capilaridad suficiente para entender que el otro, porque justamente es el otro, y piensa distinto, no se convierte en enemigo, y que podemos generar políticas que tengan una transversalidad y que nos permitamos generar acuerdos de largo plazo, porque cada vez que la política se pelea, pierde la gente. La gente cada vez pierde más. Y eso hay que ser consciente. Hoy,
yo estoy fuera de todo cargo, vos lo sabés hoy, y tampoco me vislumbra ningún cargo en este momento, porque el cargo tiene que servir para transformar la realidad. Y hoy muchas veces el cargo es llegar y no sabemos para qué llegamos. No nos vamos a preguntar qué lo que está pasando. Sí, sí. Digamos, si vos no tenés la posibilidad desde ese lugar solucionar la vida de la gente, ¿para qué estás ahí? No, me parece que hay un planteo que hay que hacerse y que esto también nosotros lo discutimos en esta mesa generacional con diversos compañeros que vienen de distintos lugares. Obviamente uno tiene su corazoncito en un sector y demás, pero eso, no, pues está muy bien, digamos, eso no invalida que vos puedas, digamos, hacerte también de otras posturas, porque eso construye ciudadanía, construye democracia y construye confianza pública. La gente ve, si vos mirás las campañas de hoy, claro, todo garpa para TikTok. Sí. Agregamos al otro que eso va creciendo. Ahora, cuando vos saliste del TikTok, tenés que afrontar una realidad que la gente te dice, ustedes se pelean y cuál es la solución para mi vida cotidiana. Me parece que tenemos que poner el ojo en la vida cotidiana de la sociedad, ¿no? No, es tal cual, porque aparte, yo digo, el 19 de noviembre del 2023, cuando una sociedad se animó a votar a un outsider sin partido político, sin historia política, dijo basta, yo lo que veo es Milei presidente. Fue un antes y un después. Y en ese antes y después, yo veo una dirigencia política que está paralizada en el sentido de seguir haciendo siempre lo mismo. O sea, no terminaron de internalizar y entender qué está reclamando la sociedad. Porque esto yo coincido con vos, que ahora todo pasa por el 26 de octubre. A ver si sos diputado, sos senador y cuántos más vas a tener. Total. Pero digo... Vos podés tener las manos, pero si no tenés un proyecto, este es el problema. Las manos no saben para dónde van. Digamos, me parece que hay que recuperar... ¿Sobre qué se va a sentar la Argentina en los próximos años? ¿El campo va a ser un aliado? Bueno, sentémonos a dialogar con el campo, que aparte, si miramos la proyección del campo para lo que viene, 146 millones de toneladas del agro proyectada. Entonces, cuando vos mirás eso, decís, bueno, es una usina de generadora de dólares. Sentémonos a pensar una política... Bueno, hoy sigue siendo los proveedores, los exactamente. Proveedores. Entonces digo, por eso hablé de la estafa a la ruralidad. Sí. Y no hablé de la estafa al campo, porque el campo es el lugar donde suceden las cosas, pero ¿y el entorno? Ingenieros, agrónomos, la gasolinería, el médico veterinario. Bueno, digo, me parece que hay que cuidar ese sector. ¿Sector tecnológico va a ser una de las patas? Perfecto, sentémonos con el sector tecnológico a pensar una política pública de largo plazo, que genere empleo, que genere valor agregado. Los industriales, que hoy la están pasando muy mal, sí. Las pymes, perdimos 25.000 pymes en el camino con Milei, ¿eh? Sí. Entonces digo... que eso se traslada a 15.000 kioscos cerrados. Porque claro, la persona que iba a laburar todos los días y compraba en el kiosco de la parada del colectivo, esa persona perdió el trabajo, ese kiosco cerró. Entonces digo, todo va en una cadena. Entonces en ese sentido hay que convocar a los industriales, hay que convocar al sector que está en la informalidad hoy, para ver cómo lo metemos adentro. El movimiento obrero, yo se lo decía el otro día a un conjunto de compañeros del movimiento obrero, le decía, me parece nuestro desafío en el marco de la articulación trabajadores y la política, tiene que ser representar a los no representados. Porque si no te quedás cada vez con algo más chico, y ese diálogo tiene que ser un diálogo en esta Argentina de mucha amistad social. ¿Por qué de mucha amistad social? Porque si no hay plata en la calle, no se perjudica solamente el trabajador. El empresario empieza a cerrar, el comercio empieza a cerrar, los lugares empiezan a producir menos y eso nos llega a todo. Por eso me parece que hay que tener mucha apertura en este momento. Estamos en un momento muy, muy sensible, estamos al borde de un rescate de un país del norte
que no sabemos cuánto nos va a salir ese rescate. ¿Qué nos van a pedir? La preocupación es que los rescates, ¿para qué? Si tenés un rescate, pero hay una proyección hacia dónde vamos, creo que vale la pena. O sea, yo lo que digo es, son momentos donde vos tenés hoy una población, al menos si lo miro desde lo electoral, tenés un padrón electoral de casi un 50% de 40 para abajo. Y tenés en general sectores medios, bajos y bajos, que hoy son lo que se denominan nuevos emprendedores, que son las plataformas, los trabajadores plataforma de una u otra manera, y en el cual no tienen ningún tipo de respuesta. Salen como salen todos los días. Me acuerdo en algunas situaciones en el conurbano nos persignamos, rezamos a Dios que no nos pase nada para volver a la noche. Bueno, pero mira, vos estás planteando la economía de las plataformas. Cuando vos mirás la economía de las plataformas hoy, es una clara, un claro ejemplo de que el mercado de trabajo no está pudiendo dar respuesta. Pero totalmente. Entonces, vos en el año 90 pedías un remis y estabas 1 hora en la línea telefónica para que te llegue el auto. Hace 5 años atrás pedías un Uber y te tardaba 10 minutos. Hoy pedís un Uber y tenés en la plataforma rodeado absolutamente todo, te pelea por qué auto querés subir, más o menos. Entonces digo, me parece que se está también saturando un mercado. Está totalmente saturado. Porque el que va quedando afuera, entonces vos podés pensar una Argentina donde la gente se cae del sistema y automáticamente se convierte en emprendedor. No existe eso. ¿De qué vamos a trabajar? ¿Todo atrás de una plataforma? Imposible. Entonces, hay una matriz productiva que hay que ponerla en discusión. Y esa matriz productiva también tiene que ir concatenada con la discusión de la matriz energética que está en crisis también en la Argentina. Sí, sí. Y es una discusión que no solamente está en crisis en la Argentina, sino que está en crisis en el mundo. Entonces, nosotros me parece que tenemos que empezar a dar otro tipo de discusión. Yo siempre digo, sentarnos a discutir quién va a ser, cómo va a ser el escenario electoral, toda la alquimia que se viene dando hace años, y la gente me parece que ya le tomó el pulso a la política y dice, es siempre lo mismo, de la misma manera, con la misma fórmula, y hasta ahora venimos repitiendo los mismos resultados. Lo que sí le reconozco a este gobierno, que puso en la agenda una cosa que todos los estados, nacional, provincial y municipal, deben tener como prioridad, que es el equilibrio fiscal y la baja inflación. Eso está incorporado. Eso hay que tenerlo como una política de Estado, que es como la democracia, no se puede perder. Coincido. Ahora, totalmente. Eso tiene que ir acompañado de un proyecto de país, Sí, que entren todos los argentinos. ¿No? Porque si cada vez hay más gente fuera del sistema, tenemos 60% de informalidad laboral. El otro día lo decía en las redes, digamos, si vos mirás el último informe del Observatorio de Economía Política de la UBA, ese informe da cuenta justamente de la informalidad laboral. 42% de informalidad laboral en el colectivo. Sí, 44 para las mujeres, que les cuesta más reincorporarse a la vida económica. Jóvenes entre 16 y 24 años son los más, digamos, afectados por la informalidad laboral, 7 de cada 10. No, y eso me está planteando, hay que trabajar sobre eso. Pero vos fijate que me llamó la atención estos últimos meses, que no lo tengo, digamos, cuantificado, pero es de observar. Me gusta observar, debe ser de formación profesional, dentro de lo que son los trabajadores plataforma, que no son solamente jóvenes o de países fundamentalmente colombianos y venezolanos, que son así mayoritarios. Yo lo que empecé a ver, te diría de ahora 2 o 3 meses, gente mayor, gente, digamos, mujeres fundamentalmente, de más de 60 años, atrás de un volante, y con algunas te quedás hablando, y para poder
subsistir, porque o que el marido se quedó sin trabajo, o que está sola, bueno, Totalmente. miles, digamos, es como que hay una situación en la cual hay millones de argentinos y que me parece que no están, la dirigencia política en general no la está mirando. Está buscando el voto nada más, y ahí donde se ve con mucha claridad, Javi, es que 4 de cada 10 argentinos no van a votar. Y esto espero equivocarme, creo que se va a dar el próximo 26 de octubre. Porque la democracia hoy no está dando las respuestas adecuadas a la vida cotidiana. Me parece que si recuperamos un proyecto, yo soy muy incisivo con la palabra proyecto. Sí, Primero sí. porque nos convoca a todos, hay que alentar la participación para un proyecto, Totalmente. no para una elección, para un proyecto, y desde ahí fortalecer la democracia. Si vos no podés percibir en tu vida cotidiana que algo te alienta a participar, difícil quieras ir a votar. Entonces, a mí me parece que hay que hacer un enorme esfuerzo en trabajar en un proyecto. Digamos, hoy vos me decís, vení a sentarte en una mesa donde discutamos proyectos, estoy. Ahora, si es una reunión para discutir, no sabemos, y la verdad que ya empieza a tener sabor a poco hasta para los que militamos políticamente y tenemos un compromiso político, porque en algún punto eso te interpela en la diaria con la gente. Porque la gente te dice, ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo vamos a salir de esto? Digamos, me pasa mucho cuando voy a los barrios de Tigre, a mí me gusta mucho mirar a los ojos a la gente, porque la mirada dice mucho. Y veo una mirada de tristeza, de imprevisibilidad, de falta de certezas en la vida cotidiana. La política tiene que empezar a pensar cómo generar certeza, cómo generar previsibilidad. ¿Cuál es tu mañana? Si no, ¿a quién le vamos a hablar? Le vamos a hablar a un sujeto que siente que la política no le da la respuesta. Entonces digo, me parece que la política se está cerrando cuando hay que abrir. Sí, ¿no? yo creo que hace rato que viene cerrado, ¿no? O sea, bueno, pero nos tenemos que dar la posibilidad de dar esta discusión en base a 10 vectores de políticas de Estado. Digamos, la política internacional, como decía Juan Domingo Perón, es la principal política, ¿no? ¿Cuáles son los socios comerciales que va a tener la Argentina? sí, digamos, a ver. Digamos, eso también hay que discutirlo. Totalmente. Digamos, porque estamos hoy, fuera de aire, hablábamos de la inteligencia artificial. Yo no sé si vos viste, seguramente sí, porque sos un tipo bastante leído, pero vos mirabas hace 2 semanas una noticia de Forbes de la burbuja que está generando financiera, que está generando la IA. Sí, ¿No? sí, sí. ¿Estamos ajenos a eso? No. ¿Lo estamos discutiendo? No. Tampoco. No, en eso Digamos, estamos- entonces, ¿por qué hay que poner estos temas en la mesa? Porque en definitiva, eso después llega a la cadena de producción, llega al comercio, llega a la educación, llega a la salud, llega a la ciencia y la tecnología a través de los desarrollos de la bio y nanotecnología. Entonces, me parece que tenemos una Argentina que tiene enormes condiciones, con una dirigencia política que se tiene que poner a la altura de Sí, las una cuestiones. dirigencia política, Digamos, que está más en el 20 que en el 21. y dejar de echarle la culpa a todo. No se puede manejar mirando Coincido. por el retrovisor. Coincido. En algún momento te tenés que hacer cargo que el que conduce sos vos y que tenés que tomar decisiones, generar previsibilidad y marcar un camino con Mirá, total claridad. Lo que sí te digo, y con esto vamos terminando porque se nos está acabando el tiempo, la luna de miel siempre fueron en política 100 días. Para los gobiernos, la luna de miel puede llegar 1 año. Es decir, la culpa la tiene el otro. Cuando ya te estás aproximando al año, ya el retrovisor lo dejás de lado, y si no mirás el parabrisas para adelante, empezás a tener problemas, que es lo que se está viendo hoy en la República Argentina. Javi, se nos terminó el tiempo. Te agradezco. No va a Gracias ser a ustedes. la última vez que te invite. Post elecciones y antes de fin de año, prometo volver a conversar contigo. Voy a hacer el cierre del programa. Aquí Gracias. estaremos. Gracias a ustedes.
Y ahora, el dato futurar. ¿Cuál es el dato futurar de hoy? El dato futurar de hoy, hay que mirar provincia de Santa Fe, hay que mirar un dirigente, gobernador él, Maximiliano Puyaro, un hombre que logró aunar en la provincia un frente electoral y un frente de gestión muy amplio, con distintos actores y partidos, tanto en lo electoral como en la gestión, y que forma parte de Provincias Unidas. Pero un hombre que proviene del seno del radicalismo y que empieza a tener proyección nacional. Un hombre que indudablemente hoy el radicalismo no tiene una figura de envergadura para poder empezar a enfrentar su destino, un destino complicado del radicalismo. Y la figura de Puyaro viene creciendo sistemáticamente, fundamentalmente por el trabajo coordinado con el gobierno nacional y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la lucha contra el flagelo del narcotráfico en Rosario. Y a su vez, con un trabajo y defensa muy fuerte hacia la producción, tanto industrial, pero fundamentalmente con el campo, siendo uno de los pilares centrales en defensa de la baja de retenciones a cero. Digo, es un hombre que, mírenlo, enfrenta ahora una elección importante. Su primer candidata a diputada nacional es la actual vicegobernadora de la provincia, una mujer que viene del PRO, pero que indudablemente va en línea al proyecto político nacional y provincial de Maximiliano Puyaro. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto es Futurar, pensar y hacer. La próxima semana nos volvemos a encontrar.